Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y nos encontramos en el primer día, los preliminares de este torneo Opera Eurorapid. Es un torneo online en tiempo rápido de 15 minutos más 10 segundos y son 16 los grandes maestros que van a jugar durante varios días este torneo. Si recordáis, este es el tercer torneo que engloba un tour que se llama el Champions Chess Tour. La final será en noviembre ya de este año y este tercer tour o torneo tuvo un primero en noviembre ya del año pasado. Lo ganó Wesley So precisamente en la final a Magnus Carlsen. En Navidades tuvimos un segundo torneo online que finalmente se llevó Timur Radjabov y tampoco le fueron bien las cosas a Magnus Carlsen, que cayó eliminado antes de las semifinales ante Danil Dubov. Si recordáis, también tenéis vídeos, los pondré aquí en una reseña, todos referentes a ese torneo, y también tenéis en esta reseña el torneo Tata Steel Masters, que tampoco le fueron muy bien las cosas, y Magnus Carlsen, al término de la última ronda, a pesar de ganar a Maxim Vachier-Lagrave, pues decía que, bueno, pues hacía autocrítica y comentaba que no había jugado un buen torneo. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta primera ronda. Wesley So con piezas blancas, Carlsen con negras, y la partida comienza con E4, C5, defensa siciliana, caballo F3, D6, alfil, B5 jaque, y entramos así en el ataque canal. Posteriormente, para defenderlo, alfil D7, se captura el alfil en D7 con jaque y se recaptura con la dama. Posteriormente, siguiendo con la partida, se juega C4, caballo F6, caballo C3, G6 para fianchetar el alfil de rey Carlsen, y la partida continúa con D4 rompiendo en el centro, C por D4, caballo por D4 y alfil G7. Posteriormente se juega F3 para reforzar este peón de E4 y aquí las negras se enrocaron en corto. Alfil E3 para también defender este caballo que, como vemos, ya podría estar atacado por el alfil en cuanto se abra un poquito la posición. También la dama está ahí presente, y aquí las negras jugaron torre C8. Es verdad que a este movimiento se podría haber jugado antes un caballo C6 y luego incluso jugar este torre a C8. No obstante, hay partidas en las bases de datos con esta jugada, por lo tanto todavía están en teoría. La partida continúa con B3 para defender este peón que estaba recientemente atacado por la torre de C8, y ahora sí viene este caballo C6. Enroque en corto por parte de Wesley So, dama D8, y este movimiento es para llevar la dama a A5 y de alguna manera ya meter presión a este caballo de C3. Como vamos a ver en la partida, en las siguientes jugadas, pues la posición en esta diagonal también se va a abrir. La partida continúa con dama D2, dama A5, torre F D1 y caballo D7. Como hemos comentado, la diagonal ya está abierta. Aquí Wesley So juega caballo de E2, y en esta posición, o en este movimiento, mejor dicho, ya entramos en una nueva partida. No hay en las bases de datos pues partidas con este movimiento, al menos en la élite y en torneos internacionales. Posteriormente se juega A6, A4 y este movimiento también pues es para evitar un B5 y tener doble control sobre dicha casilla, y posteriormente sigue la partida con E6, torre a B1, y aquí podríamos pensar por qué no las blancas capturar este peón tras este E6 que se ha dejado sin defender. Vamos a ver un momentito qué podría pasar en esta línea. En caso de que las blancas jugasen este dama por D6, las negras podrían responder con alfil por C3, caballo por C3, dama por C3, y como vemos todavía tienen esta pieza atacada con jaque. Aquí las blancas, en caso de capturar este caballo, pues vendría esta dama a capturar el alfil y habría ventaja negra. Por lo tanto, no se puede capturar este peón, o así lo entiende Wesley So. Juega este torre a B1 y en la partida sigue con torre D8. También de alguna manera se está mirando por rayos X a la torre que sigue en esta columna. Alfil G5 atacando a la torre de D8, y esta se retira a la casilla de E8. También aquí Wesley So
podría intentar cambiar alfiles en caso de que se jugase este alfil F6 y estaría muy interesado en que, bueno, desapareciese el alfil de casillas negras. Por supuesto, Carlsen no lo permite, juega este torre E8, alfil F4 y posteriormente caballo de E5. La partida continúa con H3 para las blancas, pero nuevamente aquí está este peón sin defender. En caso de capturarlo, las negras podrían traer una torre a la columna E. Esta dama tendría que retirarse, pero el problema es a dónde. Por seguir una línea se podría jugar este B4 y tras capturar la dama con la torre en E6, las blancas podrían jugar B por A5, torre por D1 jaque y caballo por D1. Posteriormente, tras caballo por A5, pues las negras están mejor. No está interesado en esta captura nuevamente Wesley So, hace bien y se juega H3 también para permitir al rey darle un escape. La partida continúa con torre A, D8, rey H2, una jugada profiláctica también para poner más en seguridad a su rey, y la partida continúa con dama B4. De este dama A5 a B4, como vemos, de alguna manera, aunque la dama está protegida, pues está clavada, y este caballo también de C3 puede sufrir en cuanto se puede abrir la diagonal nuevamente. La partida continúa con alfil G5, nuevamente se toca, en este caso, a la segunda torre también en D8, y en esta ocasión las negras Carlsen jugó F6. El único inconveniente a esta jugada es que de alguna manera ya se ha debilitado la estructura de peones y la partida continúa con alfil E3, retirando el alfil, lógicamente, caballo F7 y posteriormente F4 por parte de las blancas, con la intención de romper próximamente. Vamos a ver qué hace Magnus Carlsen, y es él el que juega F5 decidiendo ir por esta ruptura. Hay varios cambios en dicha casilla: E por F5, G por F5, y aquí podríamos pensar por qué no capturar con este peón, y la idea de Carlsen de capturar mejor con el peón de G es para permitir mantener una estructura fuerte de peones en el centro. La partida continúa con caballo en D4, D5 por parte de Carlsen, y aquí hay varios cambios: C por D5, E por D5, alfil G1, se retira el alfil también manteniéndose en la misma diagonal para evitar alguna captura por parte de la torre que ya controla la columna abierta, y posteriormente se juega caballo de 6. La idea es colocar este caballo en esta potente casilla en E4, y Wesley So de momento lo que juega es dama de 3. También evitando que cuando el caballo salte a E4, como lo hace ahora, pues esta dama ya no está atacada. Como vemos, la posición también es algo delicada, ya que este caballo de D4 está atacado no 2 veces, sino 3, y este caballo a su vez está atacado también 2 veces. Por lo tanto, es un jaleo tremendo. Y aquí lo que juega Wesley So para defenderlo un poco todo es caballo C E2. Posteriormente ya vienen los cambios todas en esta casilla, en D4, caballo por D4, alfil, cambio de alfiles, perdón, caballo por D4, que como vemos está atacando a este peón de C5, pero en la partida se juega rey E8, una jugada preventiva también para estar fuera de los saltos del caballo, y aquí podríamos pensar por qué no jugar este caballo F2. Se está dando un doble a dama y a torre, pero perderían la pieza, ya que vendría este dama a G3 dando un jaque y posteriormente pues capturando el caballo. Por lo tanto, eso no se puede hacer. Se juega este rey H8, pero también podríamos pensar por qué no jugar este caballo C3 tocando por 2 veces a las torres, y vamos a ver cómo podría continuar la línea. Se podría jugar dama por F5 capturando el peón y activándose bastante la dama blanca, y también este caballo podría entrar en acción o al ataque pues muy fácilmente, y la línea continuaría con caballo por B1, caballo E6, caballo C3, vuelve el caballo a atacar a la torre de D1, el caballo blanco captura la torre en D8 y tras torre por D8 dama G5 jaque.
rey F7, está cayendo la torre de D8 como estamos viendo, y tras dama por F4 jaque el rey se tiene que retirar a H1, caballo por D1, dama por D5 dando un jaque y le permite recuperar el caballo a las blancas. Por lo tanto, tras retirarse el rey a G7, las blancas terminan capturando el caballo y, como vemos, cuentan con peón de más, por lo tanto con algo de ventaja. No obstante, no se entra en esta línea. Recordemos que están jugando una partida rápida y Magnus Carlsen juega este rey H8. La partida continúa con torre B, C1, dama D6 y dama E3, un movimiento que en principio no se entiende, ya que se está autoclavando. En cuanto se quite este caballo, pues es verdad que la dama estaría atacada, pero el tema es dónde llevar el caballo. Wesley So lo ha calculado, ve que no le hace mucha molestia y de ahí que juegue este dama E3. La partida continúa con caballo G5 atacando a la dama y esta se va a F2. Posteriormente caballo E4 vuelve al mismo sitio y aquí Wesley So decide no repetir movimiento sino jugar dama H4. La idea ahora que va a tener Wesley So es la de intentar o realizar doblar torres en la columna C para atacar a las negras desde la posición de la séptima fila y tocar el punto de H7. Vamos a ver qué va haciendo Carlsen mientras tanto, y es jugar torre F8. Este peón seguía estando sin defender y decide defenderlo, torre C2, dama G6 y posteriormente viene la torre ya directamente sin ese doblaje a C7, tocando también el peón como vemos de B7. La partida continúa con torre G8, como vemos ahora se amenaza mate en G2 por parte de las negras y las blancas Wesley So juega torre G1 para defenderlo. Torre C8, también aquí Carlsen con la idea de cambiar torres, o si esta torre se quita, pues tendría las negras la columna C prácticamente para ellas, y aquí Wesley So decide capturar el peón en B7 con su torre C3 y posteriormente caballo E6. Este es el mejor movimiento que encuentra Wesley So, que le permite mantener algo de ventaja en esta posición, ya que las negras no deben capturar porque si no podría haber o vendría directamente el mate en H7. Por lo tanto, no se puede capturar y el movimiento que hace aquí Magnus Carlsen es torre C2 metiendo más presión al punto de G2. La partida continúa con caballo G5 bloqueando, torre G7 para confrontar torres, torre B8 jaque, torre G8 y aquí se jugó torre por G8 jaque. Podríamos ver esta línea rápidamente, ya que aquí parece ser que las blancas pues tienen un ataque importante sobre esta dama. Nuevamente esta dama no puede capturar a la torre, ya que vendría mate con la dama apoyado por el caballo en H7, pero al finalizar la línea pues sí que habría algo de ventaja blanca, pero tampoco lo entendió así, al menos Wesley So, y vamos a ver cómo continuaría esta línea rápidamente. Caballo por G5, torre por G6, capturando la dama, y tras caballo F3 jaque dando un doble, el rey tendría que venir a G3, caballo por H4 y tras torre por G8 jaque primero, el rey tiene que capturar a la torre y finalmente rey por H4. Las blancas, como vemos, tienen un peón de más, los peones negros también están en 4 islas, por lo tanto hay ventaja blanca, pero aún así pues no lo entendió Wesley So realizar este movimiento o no lo vio. La partida continúa con este torre por G8 jaque y la partida sigue con este rey G8, caballo por E4, se quita del caballo y D por E4. Como vemos también las negras tienen muy cerquita coronar, solamente a 3 pasos, y tienen un peón pasado, y aquí Wesley So decide jugar rey H1 para poner en seguridad a su rey. El siguiente movimiento de Carlsen no es el mejor
o al menos el que marcan las máquinas, realizar este rey G7, porque la idea de las blancas es jugar este G4. Aquí tenían una posibilidad de tabla siguiendo esta línea, y es jugar este torre D2, y ahora este G4 no funcionaría, como vamos a ver en la partida, ya que tras dama C6 vendría G por F5 jaque, rey F8, y de alguna manera pues no tienen continuación, como vemos. Para seguir en el ataque, la dama está a punto de dar un jaque a la descubierta, también está controlando pues esta casilla para la dama para evitar el jaque, y también esta tampoco puede hacerla la dama blanca, por lo tanto ni siquiera tampoco puede ir aquí la dama a D8 porque la controla la torre de D2. Por lo tanto, de alguna manera las líneas o el módulo dan igualdad. No vio este torre D2, jugó rey G7, y esto le permite a Wesley So jugar G4, rey F7, se tiene que retirar porque la próxima se va a abrir la posición o la columna, y tras este rey G7, G por F5, dama por F5 y torre G5 atacando a la dama de Magnus Carlsen. Aquí el problema está que si se quita esta dama, las negras, la dama negra deja de defender este punto de H7 y es vital para la entrada de la dama blanca. Por lo tanto, tras esta jugada se jugó torre C1 jaque, el rey simplemente tiene que ir, como vamos a ver, en zigzag hacia la torre para evitar pues seguir dando jaques. Rey G2, torre C2 jaque, rey F1, torre C1 jaque, rey E2 y torre C2 jaque. Aquí, tras rey E1, Magnus Carlsen abandonó. Por lo tanto, buena victoria para Wesley So. Nuevamente le vienen los fantasmas a Magnus Carlsen, que no ha empezado bien el torneo, y por seguir con una línea, vamos a ver qué podrían haber hecho las negras. Bien, podrían haber jugado este torre C1 jaque, y tras rey D2 atacando a la torre, se puede defender dicha torre con dama C8, pero ya hay líneas de mate. Vendría dama por H7 jaque, rey E6 por seguir una de ellas, dama H6 jaque, el rey va a D7, y tras torre G7 jaque pues es mate, como podemos ver en la partida. También, por ver una línea más tras este rey E1 que pasa en la partida, las negras podrían jugar este dama D7. El tema es que tampoco están evitando que entre la dama por H7 dando un jaque, el rey se va a E6, y por ver una línea diferente, torre G6 jaque, el rey se va a D5, y tras dama por D7 capturando la dama y además dando un jaque, pues rey C5 y dama D6 mate. El rey tampoco puede escapar por ninguna de estas casillas, ya que lo cubre o bien la dama o bien el peón. Una manera muy buena para Wesley So de comenzar este torneo, que pinta bastante bien. Vamos hablando, un saludo, chao.